Desde la partición del subcontinente indio en 1947, la región de Cachemira ha sido el epicentro de la rivalidad entre India y Pakistán. Ambos países, nacidos del mismo proceso de independencia, han medido fuerzas en este territorio montañoso en repetidas ocasiones. Las guerras de 1947, 1965, 1971 y el conflicto de Kargil en 1999 marcaron hitos sangrientos en una disputa que décadas después sigue sin resolverse. El episodio más tenso de los últimos años, al menos hasta los acontecimientos del 2025, se vivió en febrero del 2019, cuando un atentado suicida en Puwalma, en el sur de Cachemira, acabó con la vida de 42 miembros de las fuerzas de seguridad indias. El ataque, atribuido al grupo yihadista Jaish-e-Muhammad, con base en Pakistán, desencadenó una rápida respuesta de Nueva Delhi, que incluyó bombardeos aéreos en territorio pakistaní. En los días siguientes, ambos países protagonizaron una peligrosa escalada militar que culminó con combates aéreos y el derribo de varios aviones de combate, lo que volvió a poner a la región al borde de la misma. Hay que tener en cuenta, además, la dimensión regional, ya que India es un país camino de convertirse en la tercera economía mundial, o al menos eso dicen las principales proyecciones. Sin embargo, Nueva Delhi no va a jugar un papel secundario como Japón o Alemania, sino que va a entrar de lleno en las dinámicas de grandes potencias. Pakistán, por su lado, no aparenta aspirar a nada más que tener una sólida esfera de influencia, mantener su independencia y perpetuar su estatus como país con armas nucleares. Por lo tanto, la necesidad de superar el statu quo y controlar la región de Asia Meridional es algo de imperiosa necesidad para el gobierno indio, mientras que para Islamabad es de vital importancia impedir que su rival materialice este objetivo. Bueno, pues hoy en el capítulo número 31, si no me equivoco, se me empiezan a acumular los números ya, del mundo al detalle, vamos a analizar en profundidad, junto con nuestros compañeros Jorge y Ángel, el conflicto entre India y Pakistán, un conflicto de varias décadas que se remonta a la misma fundación de los dos estados y que nos ayuda a entender, nos van a ayudar a entender las crisis que ha habido en las últimas décadas y también la reciente crisis del año 2025. Así que vamos con cuña y empezamos. Estás escuchando El Mundo al Detalle, un podcast de Descifrando la Guerra. Bueno, vamos a darles paso ya a mis compañeros, a Jorge y a Ángel, que sé que van a hacer un repaso histórico que es fundamental para que entendamos un conflicto que ha estado en boca de todos en los últimos, a lo largo en mayo del 2025, ya desde finales de abril, pero que no hay que tener ojo encima a pesar que aparece en el día, que es el domingo 11 de mayo, pero pueden cambiar rápidamente las cosas. Chicos, bienvenidos. Hola, muy buenas. Buenas noches. Bueno, pues voy a comenzar yo. El conflicto de Cachemira es una de las disputas territoriales más prolongadas y complejas del mundo, así que hay que retroceder bastante para poder hablar apropiadamente de todo ello. Así que voy a permitirme llegar al siglo XIX y vamos avanzando aquí lo más rápido posible hasta la actualidad. Durante el siglo XIX, tras la primera guerra anglo-sig, la región de Cachemira queda bajo el dominio de la dinastía Dogra. Y en 1846, el Maharaja es una figura como un príncipe, nobleza ¿vale? En el territorio del Raj británico, que compró, el Maharaja Gulab Singh, que compró Cachemira al Imperio Sikh mediante el Tratado de Amritsar, estableciendo el estado principesco de Jammu y Cachemira, que estaba bajo soberanía nominal británica dentro de ese complejísimo entramado que era el dominio colonial británico en la India, conocido como el Raj británico. En este estado principesco, está gobernado por la monarquía Dogra, que era de religión hindú, pero el territorio en sí abarcaba una amalgama bastante diversa en lo que se refiere a su geografía, su etnia y las religiones que existían en la misma. En el sur, en Jammu, había una población mixta de hindúes, musulmanes y sikhs. En el centro, el Valle de Cachemira, había una mayoría musulmana, suní, con una minoría hindú, los llamados pandits. Al noreste, en Ladakh, había budistas tibetanos y musulmanes chiíes. Y el norte y el oeste, en las zonas de Gilgit, Baltistán, Punch, etc., la población era mayormente musulmana, pero distintos grupos étnicos. En conjunto, en el momento de la independencia de India y Pakistán, en 1947, se calcula que alrededor
del 75-77% de la población de este estado principesco era musulmán y aproximadamente el 20% hindú, aunque la élite gobernante era hindú. Es importante entender esta división entre las élites gobernantes y la población en la región de Jammu y Cachemira, puesto que este desequilibrio socio-religioso, sumado a las políticas represivas de los Dogra, como hablamos de unos impuestos muy elevados, trabajos forzados, discriminación activa hacia los campesinos musulmanes, generó un considerable descontento en la población musulmana. En las primeras décadas del siglo XX surgió un movimiento político local en Cachemira que demandaba ya reformas y una mayor representación de la mayoría musulmana, llamado la Conferencia Musulmana de Jammu y Cachemira, y que buscaba, pues, entre otras cosas, pues acabar con la autocracia del Maharaja y obtener unos mayores derechos para los cachemires. Nunca estoy de sobre todo cómo traducir el gentilicio, pero bueno. Bueno, no obstante, al estallar la Segunda Guerra Mundial y posteriormente el movimiento independentista indio, pues el futuro de Cachemira quedó vinculado directamente al de la India británica en su conjunto. Y en 1947, cuando, al acercarse a la independencia de India y Pakistán, Cachemira se encontraba en una encrucijada política. Siendo un estado principesco, no estaba directamente asignado ni a India ni a Pakistán por el plan de partición, sino que su monarca debía decidir a cuál nación unirse dependiendo o teniendo en cuenta la composición demográfica y la continuidad geográfica. Esto implica que cuando en agosto de 1957 el Raj británico se divide en los dominios independientes de India y Pakistán, que están en principio basados en criterios religiosos, Cachemira debe tomar una decisión. No solo Cachemira, sino los casi 500 estados principescos que existen en ese momento dentro del territorio del Raj británico, pues empiezan a recibir lo que se llaman los instrumentos de adhesión, que son básicamente unos incentivos para adherirse a uno u otro país, nuevamente considerando esos factores geográficos y los deseos de la población, en principio y en teoría. Recordemos una vez más, Jammu y Cachemira es de mayoría musulmana, pero el gobierno, las élites del territorio son hindúes. Y eso lo hacía siempre, desde un primer momento, ser un caso particularmente delicado. En principio, Hari Singh, el Maharaja, ha planteado la idea de mantenerse independiente y en agosto del 47 firma un acuerdo con Pakistán para mantener servicios y comunicaciones en el territorio mientras se postergaba la decisión definitiva. Sin embargo, la situación interna no permitió que esto fuera así. Hubo un rápido deterioro desde la situación, básicamente en la región de Punch, en el oeste de Jammu, estalló una rebelión armada de campesinos musulmanes contra esos impuestos de los calvantes opresivos del Maharaja, mientras que en la propia Jammu se habían producido masacres comunales donde fuerzas del Maharaja y extremistas hindúes fueron acusados de matar a miles de musulmanes que estaban tratando de viajar o trasladarse hacia Pakistán. Recordemos que el proceso de partición entre India y Pakistán fue muy violento y hubo millones de muertos, de hecho. Y estos hechos, bueno, pues avivaron las tensiones sectarias y provocaron un mayor desplazamiento de poblaciones dentro de la propia Jammu y Cachemira, que a finales de octubre de 1947 daría lugar a la crisis inicial que daría paso a esa primera guerra de Jammu y de Cachemira, que ahora hablaremos de ella, porque grupos tribales pastunes provenientes de la provincia fronteriza del noroeste de Pakistán se movilizaron para intervenir en Cachemira con el objetivo declarado de ayudar a sus hermanos musulmanes y anexionar Cachemira a Pakistán. Miles de combatientes tribales con complicidad, en el menor de los casos con complicidad de elementos paramilitares del protoestado pakistaní, entraron por la fuerza en el noroeste de Jammu y Cachemira, tomando la ciudad de Muzaffarabad en octubre del 47 y avanzando hacia Srinagar. Hubo violencia comunal significativa en este periodo y ante esta situación Hari Singh solicitó ayuda militar a la India, lo cual llevó a una intervención una vez que Cachemira firmó previamente su adhesión a la India. Esta adhesión se firmó el 26 de octubre del 47 en un instrumento de adhesión, los que mencionaba antes, por el cual Cachemira cedía sus defensas, asuntos exteriores y comunicaciones al gobierno indio. Ante lo cual, India intervino, mandó tropas a Srinagar que lograron combatir y frenar ese avance desde territorio pakistaní. Y se mantuvo el comienzo de lo que sería esa primera guerra indo-pakistaní del 47 y 48. Ángel, ¿quieres comentar algo sobre todo esto?
Sí, bueno, por dar algún contexto más, porque bueno, has dado una introducción realmente buena. Yo quería situar en primer lugar, ¿no? Que estamos hablando de una población en ese momento de unos 4 millones en el 47 y como decías, está dividido en varias zonas, digamos, etnoreligiosas y geográficas, en las cuales pues hay una mayoría en total musulmana, sobre todo por el valle de Kashmir. Este valle de Cachemira, que es el más rico y es el más fértil, pues mantenía una gran población y este valle viene su nombre, digamos, por una lana de unas cabras que se llaman así, las cabras de Cachemira, y que sirven, digamos, su lana para hacer un tejido bastante preciado. Em, como está diciendo Jorge, ¿no? Básicamente es una mayoría campesina la que vive en estas zonas, bajo unos impuestos discriminatorios, ¿no? Cobrados por esa nobleza, bajo digamos, un sistema de servidumbre en base, digamos, a una deuda y unos terratenientes ausentes, ¿no? Que imponía, digamos, unas condiciones a estos campesinos, que es lo que llevó a ese gran resentimiento dentro de la población en los años, ¿no? Anteriores a la independencia, digamos, del Raj británico. Em, la cuestión, ¿no? También que yo quería añadir especialmente es uno de los elementos más importantes en cuanto a lo que supone la chispa de esa rebelión interna y lo que produce este cambio cuando aún, digamos, el Principado está decidiéndose sobre qué camino tomar entre Pakistán e India y la posible independencia, ¿no? Hay otros estados principescos que también mantuvieron una independencia algunos años más, por ejemplo, es el caso de Sikkim, más hacia el este, que al final accedió a India en el año 65, si no recuerdo mal. Y después hay casos como, por ejemplo, los estados de Hyderabad o Jinegat, que están, por ejemplo, en Gujarat, que eran estados con príncipes musulmanes, pero de mayorías hindúes, que también accedieron a la India, especialmente el de Hyderabad debido a una insurgencia comunista dentro de este territorio. Pero yendo en concreto a Cachemira, el nombre de este territorio por el valle, aquí es, digamos, ese elemento importante es la rebelión en Puig. La rebelión en Puig en el 47 contra el gobernante Hari Singh, que comentaba Jorge, se debió a que se depuso un gobernante autónomo musulmán que había en esa zona y que generó la rebelión de los campesinos pobres de esta zona. Pero además es muy importante, como elemento central aquí, que es el hecho de que había muchos combatientes veteranos de la Segunda Guerra Mundial de Cachemira que habían ido a combatir con los británicos, ¿no? Con los aliados. En concreto, de los 70.000 que fueron a luchar en la Segunda Guerra Mundial, 60.000 venían de Poch, de esta región en concreto. Por lo tanto, el ejército del propio príncipe sufrió deserciones y rebeliones internas y una resistencia bastante fuerte dentro de la población. Después también es importante tener en cuenta que dentro de la zona de Jammu, ¿no? Que es el otro nombre del territorio, Jammu Cachemira, es la zona sur más pegada hacia la parte de India, que es de mayoría hindú. En esta parte había aún así una población musulmana bastante grande y se estima, porque es difícil saber exactamente lo que ocurrió durante la partición, pero se estima que medio millón de musulmanes en esta zona fueron desplazados, 200.000 de ellos desaparecieron completamente, la mayoría emigraron a la zona, ¿no? Expulsados por la fuerza a la zona del Punjab occidental, que es la zona del Punjab que pertenece a Pakistán. Entonces, pues bueno, esto, digamos, sitúa el contexto, ¿no? que provocó tanto el levantamiento generalizado como especialmente la entrada de esas tribus del noroeste, como comentaba Jorge, de la parte pakistaní, ¿no? Que al final por unos lazos familiares y por otras circunstancias, pues descendieron sobre el valle y algunos, digamos, para apoyar a la resistencia, algunos para saquear, y generó, digamos, el estallido finalmente de la guerra con la entrada de las tropas indias. Vale, pues hablando ya de esta primera guerra indo-pakistaní, porque esta primera guerra indo-pakistaní también llama primera guerra de Cachemira en ocasiones, bueno, pues se estalla, como ya estamos diciendo, por esa intervención de las tribus pastunes y luego por la llegada de las tropas indias, una vez se ha firmado ese instrumento de adhesión. Y básicamente esto continúa cuando en noviembre del 47 tropas regulares de Pakistán también se suman a los combates, apoyando a los rebeldes de Punch y a las fuerzas tribales, especialmente en las zonas occidentales, aunque al inicio los comandantes británicos en Pakistán eran reticentes a involucrarse abiertamente.
y la guerra se prolongó durante todo 1948 con intensos combates principalmente en tres frentes: en el norte, en Gilgit-Baltistán, en el frente occidental, en la actual Azad Kashmir, y en el frente central alrededor del valle de Srinagar. Las fuerzas indias lograron consolidar su control sobre la mayor parte del valle Cachemira, la ciudad de Jammu y el acceso a Ladakh, mientras que las fuerzas pakistaníes tuvieron el control de varias importantes partes del oeste, incluyendo Muzaffarabad y zonas de Mirpur o de Punt, y prácticamente todo el valle de Gilgit-Baltistán. Ante el riesgo de una guerra abierta total entre ambos países, India elevó la disputa de Cachemira al Consejo de Seguridad de la ONU en enero del 48 y la ONU actuó como mediadora, creando la Comisión de Naciones Unidas para India y Pakistán, la UNCIP, que llevó a que en enero del 49 entrase en vigor un alto el fuego auspiciado por Naciones Unidas que detuvo los combates. Esta línea de cese al fuego, que era supervisada entonces por observadores de la ONU, dejó aproximadamente unos 2/3 del antiguo estado de Jammu y Cachemira bajo administración india y el tercio restante bajo administración pakistaní. La India retenía así pues, el control de Valle Cachemira, la región de Jammu y casi todo Ladakh, mientras que Pakistán controlaba parte de la zona de Jammu occidental, en lo que es actualmente Azad Kashmir, con capital en Muzaffarabad, y todo el norte montañoso, Gilgit-Baltistán. Esta partición quedó luego formalizada en el 49 con el Acuerdo de Karachi, que delineó esa línea de cese al fuego bajo sanción de la ONU. Y me parece interesante destacar aquí bueno, que la ONU había recomendado en la resolución 47 de 1948 que se hiciera un plebiscito para que el pueblo de Cachemira decidiera su destino final, ya fuese uno u otro, una vez retiradas las tropas pakistaníes y reducida la presencia militar india, pero dichas condiciones nunca llegaron a cumplirse a efectos prácticos. Y porque existió la desconfianza entre ambas partes y había una divergencia en las interpretaciones entre India y Pakistán. No se llevó nunca a ese plebiscito y la partición militar temporal de Cachemira se volvió semipermanente. Esto nos lleva un poco a saltar el tiempo hasta el siguiente conflicto. En el año, bueno, en esta segunda guerra indo-pakistaní, es la guerra 65, 1965, y durante los años previos, pues Pakistán, que estaba inconforme con el status quo, buscó aprovechar debilidades percibidas de India. India, recordemos, en este momento acaba de salir de un conflicto fronterizo con China en el 62 y enfrentaba una creciente insurgencia en la Cachemira controlada. Luego hablaremos más de la insurgencia en Cachemira, ¿no? Pero por ahora hablar un poco del contexto de las guerras entre pakistaníes. Y bueno, pues en agosto del 65, Pakistán lanza la llamada Operación Gibraltar, infiltrando pues miles de soldados y milicianos de manera encubierta en la Cachemira administrada por India con la intención de incitar a una insurrección armada. Sin embargo, esa esperada rebelión más local masiva que creían que iba a conseguir los pakistaníes no ocurrió y la infiltración fue descubierta, lo que desató combates directos entre las fuerzas regulares de ambos países. India contraatacó con una ofensiva militar convencional a gran escala, cruzando la frontera internacional hacia Pakistán en la zona de Punjab en septiembre del 65, dando así lugar a una guerra abierta entre ambos países más allá de Cachemira, con batallas con tanques, blindados, artillería en múltiples teatros. El conflicto de 17 días involucró las mayores batallas de blindados que se habían producido en ese momento desde la Segunda Guerra Mundial y causó miles de bajas en ambos bandos. Ninguno de los dos logró una victoria rápida y ante el riesgo de un conflicto prolongado, pues las potencias internacionales intervinieron diplomáticamente. Tanto Estados Unidos como Unión Soviética presionaron para un alto el fuego y bajo mediación soviética, en este caso, India y Pakistán acordaron cesar las hostilidades y se reunieron en Uzbekistán, el actual Uzbekistán, para firmar el tratado del Acuerdo de Tashkent en enero del 66. Este acuerdo, básicamente, ambas partes se retiraron. Es un statu quo ante bellum. Ambas partes se retiraron las posiciones previas al conflicto y retiraron el respeto a la línea de cese al fuego de Cachemira. Aunque esta guerra terminó esencialmente en un empate militar, India se encontraba en una posición favorable cuando se firmó el alto el fuego, habiendo repelido la incursión, habiendo tomado territorio enemigo en Punjab. India volvió a estos territorios de Tashkent de todas formas, pero ya empezó a cambiar un poco la dinámica del conflicto a partir de entonces. No sé si quieres introducir algo más antes en esto, Ángel, o sigo con la guerra 71. Yo principalmente lo que tengo para comentar es de Cachemira, pero quizás se junta con lo Vale, tuyo. pues comento las guerras y luego ya ves tú lo que creas oportuno. Vale, pues la tercera guerra indo-pakistaní es quizá la más grande de todas en magnitud, fue la guerra 71, que es importante señalar que el origen principal de esta guerra no estuvo en Cachemira, al contrario que las anteriores, sino en la actual Bangladesh.
Básicamente, la crisis política y humanitaria en el Pakistán Oriental, actual Bangladesh, derivó en una guerra civil en aquel territorio entre el gobierno del pakistaní occidental y el movimiento nacionalista bengalí. India intervino en diciembre del 71 en apoyo de los independentistas de Pakistán Oriental, desencadenando una nueva guerra abierta entre India y Pakistán. Y a pesar de que, como digo, el conflicto no se originó en Cachemira, sí que hubo una parte del mismo en Cachemira, puesto que Pakistán intentó abrir frentes tanto en Cachemira como en Punjab para disminuir la presión india sobre el este. En esta guerra, el ejército indio se impuso de manera decisiva. Pakistán Oriental se independizó como Bangladesh tras la rendición de más de 90.000 soldados pakistaníes en Dhaka en diciembre del 71, y el frente occidental, India llegó a ocupar territorios en el sector de Kashmir administrado por Pakistán y varias zonas de los estados pakistaníes de Punjab y Sindh, aunque nuevamente de manera temporal. El fin de esta guerra fue transformativo en cuanto reequilibró el subcontinente indio, reduciendo a Pakistán a pues solo una de las dos mitades que lo componían previamente, y a humillar a Pakistán significativamente. Tras esta guerra se firma el acuerdo de Simla en julio del 72, que establece las bases para, en principio, una paz duradera, aunque luego claramente no ha sido así. Y establece que la antigua línea de cese al fuego se convierta en la actual línea de control, la LOC, convirtiéndose en una suerte de frontera de facto, aunque no internacionalmente reconocida, porque deja como pendiente la resolución definitiva de la situación en Cachemira, ¿no? Y asimismo, bueno, pues en acuerdo que ambas partes se comprometen a resolver sus diferencias por medios exclusivamente pacíficos, de forma bilateral, y en principio, pues esto saca a la ONU, por así decirlo, de la escena, porque el acuerdo compromete a ambas partes a no recurrir a terceros para la resolución de la situación en Cachemira. Y también me parece interesante en este sentido que India ve aquí una cierta confirmación de su postura, que no iba a haber un plebiscito internacionalmente supervisado. Mientras que Pakistán, por otra parte, acepta negociar, pero sin renunciar a sus reclamos fundamentales sobre Cachemira. Es decir, a pesar de que era un acuerdo destinado a dar una solución al conflicto, dar posible paz al conflicto, sigue teniendo las semillas que hacen que continúe hasta la actualidad, aunque en unos términos algo diferentes. Y bueno, todavía quedaría después hablar del conflicto de Kargil, realmente, ¿no? Pero creo que es más interesante hablar del propio desarrollo de la insurgencia en Jammu y Cachemira, el propio conflicto local de Cachemira. Y no sé si quieres tú introducir algo sobre todo esto, Ángel, que seguro que tienes cuestiones interesantes de comentar, así que adelante. Vale, pues en primer lugar lo que tenemos es que en Jammu y Cachemira hay una imposición del gobierno de la India, en la parte en la que queda ocupada por estas autoridades, y aquí pues lo que se introduce al principio es ese autogobierno bajo el artículo 370 de la Constitución de India, que pues mantiene un estatus, digamos, de autónomo dentro de esta región, Jammu y Cachemira, que se conoce como así desde entonces, y que este estatus autónomo sí que pretendía cierto modo, sí que aspiraba a llegar, digamos, al cumplimiento de estos tratados mediante Naciones Unidas, ¿no? Este gobierno, sin embargo, en la práctica era en buena parte militar. Las elecciones estaban muy controladas desde Nueva Delhi y no había, digamos, una autodeterminación real por parte de la población ni un gobierno realmente autónomo. Pero en este momento, hasta el 71, sí que había un equilibrio más o menos que permitía que no hubiera esos levantamientos armados y no había un régimen tan estricto ni tan duro a nivel de represión, precisamente porque no había mucha resistencia. Como ha comentado Jorge, durante los años 60, a pesar de los esfuerzos o los intentos de Pakistán, no surge una insurgencia local dentro de Jammu y Cachemira. No será hasta después de la guerra del 61, cuando, ante las necesidades estratégicas de Pakistán, que vuelve a orientarse, digamos, a las necesidades de ese frente, a volcarse totalmente ante la pérdida de Bangladesh, que las cosas empiezan a cambiar en Jammu y Cachemira. De hecho, aquí tenemos el nacimiento de los primeros movimientos de liberación nacional. Es verdad que algunos trazan sus raíces como tal al año 65, pero es en los años 70 durante los cuales empezarán a tomar raíz. De hecho, además, estos movimientos no surgirán, digamos, sus líderes no surgirán de la parte india, sino de la parte pakistaní. Por un lado tenemos precisamente lo que es el Frente de Liberación Nacional de Jammu y Cachemira, que después
pasará a llamarse simplemente en el 77 Frente de Liberación de Jammu y Cachemira, fundado por Amanullah Khan y por Makhdoom Bhat. Estos dos serán sus principales figuras insignias y con el inicio, digamos, de lo que India llama las infiltraciones, ¿no? Las entradas de combatientes desde la Azad Kashmir y básicamente la creación de redes dentro de la zona de ocupación india, redes locales que empiezan a generar células y por lo tanto empiezan a realizar ataques y algunos tipos de demostraciones, digamos, demostraciones políticas de fuerza para intentar reclamar esa autodeterminación. Entonces es cuando India empieza a montar un aparato represivo más fuerte. Aquí básicamente de las figuras más importantes es la Ley de Seguridad Pública de 1978, que básicamente confiere el derecho a las autoridades de detener a cualquiera que actúe de forma perjudicial para el orden público y por ello, digamos, permite la detención de 1 año para cualquier persona ante esa situación, sin cargos, juicio ni sentencia. Y de manera similar, hay otra ley otro artículo dentro de esta Ley de Seguridad Pública que también establece 2 años de detención, lo mismo, sin cargos, juicio o sentencia, pero porque hagan, digamos, actos perjudiciales para la seguridad del Estado. Este aparato represivo será complementado con el despliegue de toda una serie de fuerzas dentro del territorio a medida, digamos, que va creciendo a nivel político, ya no solo militar, realmente lo más importante es a nivel político, las protestas y los movimientos, digamos, que piden como mínimo un autogobierno de la región, un autogobierno real. Uno de sus líderes, Makhdoom, acabará siendo ejecutado por las fuerzas indias, mientras que Amanullah se exiliará al Reino Unido, desde donde básicamente dirigirá buena parte de las operaciones y desde donde recabará apoyos, ¿no? En Europa. A nivel político se acaba creando el Frente Unido Musulmán, que básicamente compite contra la marca local del Congreso Nacional Indio, que es el partido dominante de la política india hasta los años 90, que es la Conferencia Nacional de Jammu y Cachemira. Esta fuerza política básicamente no solo se apoya en la minoría hindú de la zona y las poblaciones hindúes que se van asentando con apoyo del gobierno, sino también con una parte, digamos, de la élite musulmana que está en favor de la unificación, ¿no? de formar parte de India. Entonces, pues bueno, principalmente aquí tenemos hasta las elecciones del 87, que son las más importantes, porque es cuando se crea este Frente Unido Musulmán, que presenta una primera, digamos, primer desafío electoral real a la Conferencia Nacional, pero que hay un fraude muy generalizado, que básicamente, pues, por ejemplo, no dejar votar a mucha gente, o, por ejemplo, también el uso de tácticas como el requiso de precintos electorales, ¿no? Por parte de bandas organizadas de manera paramilitar, ¿no? Por parte del gobierno. Aquí básicamente esto acaba generando un amplio movimiento de protesta y una rebelión, con, por ejemplo, muchos profesores y directores de escuelas llamando a sus alumnos a unirse a la resistencia y pasándose a las armas. Buena parte de este movimiento básicamente lo que hace es cruzar la frontera al lado pakistaní y desde allí es como se organiza, digamos, este movimiento de resistencia. Y por su parte, pues el tipo de tácticas que en principio llevan a cabo son más desobediencia civil, asesinatos selectivos contra personal del gobierno o contra figuras insignes de la ocupación. Quizá el más relevante que ocurre durante esta época de los años 80 es el secuestro de la hija del ministro de Interior de India. Durante el 88 el gobierno de India intenta calmar la situación nombrando como ministro de Interior a un musulmán de Cachemira, que es la primera vez en la historia que se nombra a un musulmán como ministro de Interior en la India. Y básicamente los combatientes de Cachemira secuestran a la hija y acaban haciendo un intercambio a cambio de la liberación de unos combatientes del grupo del Frente de Liberación de Cachemira. Aquí, básicamente, durante los años 80 esto va increciendo con una serie de protestas importantes por también subida de los precios de la electricidad en el territorio, que acaba en una revocación del gobierno por parte de Nueva Delhi,
el gobierno de Faruk Abdullah. La familia Abdullah es básicamente la que viene gobernando como parte de esas élites musulmanas de la zona en favor del gobierno central. Y en 1990 básicamente el territorio pasa a ser gobernado desde la capital y se empiezan a realizar una serie de despliegues militares que acaban en masacres de población que estaba protestando. Por ejemplo, la más famosa es la masacre del puente de Galgot, en el que mueren más de 100 manifestantes. Y también la insurgencia va creciendo, no solo por estas circunstancias, sino por la inundación de armas debido al conflicto afgano. Es decir, aquí se dan dos circunstancias que cambian el panorama del conflicto. Por un lado, la activación de la cuestión de la insurgencia talibán y del conflicto afgano-soviético, que supone la entrada de gran cantidad de armas y de dinero por parte de Estados Unidos, Arabia Saudí, con apoyo a la inteligencia pakistaní. Para apoyar a los talibán, pero que una parte importante acaba siendo enviada a Cachemira y básicamente la inteligencia pakistaní acaba desarrollando una serie de redes que acaban, digamos, reemplazando a parte de la resistencia, que era de carácter más laico. De hecho, buena parte de esta resistencia en un principio está más inspirada, por ejemplo, en Argelia y en ese tipo de luchas de liberación nacional, y empiezan a tomar como referencia los movimientos mujahidines, ¿no? Especialmente en 1995 es cuando se crea el grupo Hizbul Mujahidin, y ahí es cuando empieza a darse un cambio durante los años 90, en el cual se pasa a tácticas más de tipo terrorista, y eso acaba, digamos, dando una mano más fuerte a India, que puede utilizar, digamos, el uso del terrorismo como justificación para aumentar su represión sobre el territorio. Entonces, durante los años 90 es el momento álgido de ese movimiento de independencia, que acaba siendo en buena parte dominado por los movimientos islamistas y termina, ¿no?, en varios baños de sangre, en varios ataques que ya no se reducen al territorio de Cachemira, sino que ya van incluso al territorio de la India, y eso cambia las cosas. Aquí creo que es donde entra, ¿no?, la cuestión de la guerra de Kargil y otros atentados importantes. Dos cuestiones muy rápidas, simplemente antes de ir a esto que estás mencionando, para que los que nos están oyendo se hagan la idea. Entre el 89 y 2000, entre 1989 y 2008, diversas fuentes calculan que en Cachemira mueren entre 45.000 y 100.000 personas, incluyendo 20.000 civiles, 8.000 miembros de fuerzas de seguridad indias y unos 18.000 supuestos militantes de fuerzas separatistas, para que os hagáis una idea, ¿vale? De De las cifras hecho, de las de que estamos hecho, hablando. De hecho, el gobierno central indio acaba declarando zona de poderes especiales para las Fuerzas Armadas el territorio, y básicamente da mayor libertad a las Fuerzas Armadas para actuar como fuera un territorio de guerra. Y es de hecho un estatus que hasta hoy en día sigue vigente. Me parece también importante hablar de cómo en este periodo, además, este pico de violencia, porque en los 90, como ha dicho Ángel, así es el momento de auge de la insurgencia y del movimiento separatista en Cachemira, y también es el momento de mayor violencia en la región, en realidad, violencia interna. Y esto además provoca la huida de una enorme cantidad de población civil, sobre todo mucha parte de la población hindú del valle huye en este periodo, y se produce ese éxodo de los pandits que se llama, ¿no? Que no queda población hindú en el valle, aún así, pero a menos entre 150.000 y 200.000 personas abandonan la zona, como digo, hindúes en su totalidad, casi en su totalidad, y esto además provoca un cambio drástico en el tejido demográfico del valle que hace que en buena medida ha perpetuado el conflicto, porque ha puesto a la población mucho más en una situación complicada de gestión para con la India. Esto además, pues bueno, como estaba diciendo Ángel, ¿no? Sirve de telón de fondo para la cuarta guerra, aunque a veces no se habla de guerra, sino simplemente de conflicto, que es la guerra de Kargil de 1929. Básicamente es que tras esas décadas de tensión, esas décadas de incidentes menores, el conflicto estalla en el 99, el conflicto Kargil. Importante también esto, después de que ambos países hayan realizado pruebas nucleares, siendo ya los dos potencias nucleares probadas, pues poco después de que se lanzase el proceso de Lahore para tratar de resolver todo esto, también es importante, ¿no? Hay una nueva infiltración de fuerzas pakistaníes en territorio el lado de las montañas de Kargil, que eso es en la zona de Ladakh. Y bueno, pues estas tropas pakistaníes habían tomado posiciones en las alturas dominantes de ese valle,
y amenazaban con cortar la estratégica carretera de Srinagar-Leh, que ponía muy en aprietos a las posiciones de defensa de indias en Ladakh. Y bueno, pues India reaccionó lanzando una contraofensiva a mediados de 99, desplegando su fuerza aérea y el ejército de montaña, y se libraron combates a una alta altitud, unos conflictos a mayor altitud, de hecho, que se han llevado a nivel histórico en términos generales, en esta magnitud al menos. Estamos hablando de que algunos picos en los que estaba combatiendo estaban a más de 5.000 metros. Imaginaos las condiciones extremas de esos combates, ¿no? Pues las fuerzas indias sufrieron considerables bajas al escalar las cimas bajo fuego de las tropas pakistaníes ya presentes allí, pero lograron recuperar la mayor parte de las posiciones. El riesgo de la posibilidad de que esto se extendiera más allá del Valle del Kargil a una guerra, a un nuevo conflicto cachemira o incluso a una nueva guerra abierta entre Pakistán e India, pues que, recordemos, acababan de convertirse los dos en potencias nucleares. Llevó una muy intensa campaña de presión diplomática, especialmente de Estados Unidos, también de por otros países del G8, por la cual, bueno, acabó forzándose a que Pakistán, que concretamente el primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, fue a Washington en julio del 99, si no recuerdo mal, y se le exigió la retirada inmediata e incondicional de todas sus tropas más allá de la LOC. A lo cual accedió y la situación volvió a normalizarse en la situación que ha perdurado desde entonces hasta 2019 en cierto sentido, aunque haya habido más incidentes y cambios en ese periodo, pero sobre todo la situación ha sido mucho más diferente, mucho más cambiada de partir de 2019. No sé si hay algo más que quería comentar sobre la insurgencia, que me ha quedado escuchando lo que tú decías, ¿no, Ángel? Pero creo que no hay nada tan particularmente relevante, así que creo que podemos hablar un poco de cómo ese periodo de que a partir de la guerra del Kargil hay una disminución de la situación. De hecho, hay un proceso de paz entre 2004 y 2008, aunque no Sí, termine de... se produce, por ejemplo, el atentado al Parlamento de India, el Parlamento también al Parlamento de Jammu y Cachemira, pero después de, digamos, de eso, un momento álgido con digamos, atentados de gran impacto, lo que hay en 2004 es primero la declaración de un cese al fuego unilateral por parte de los combatientes de Cachemira, tanto por parte del Frente de Liberación como por parte de Hezbollah Mujahideen. Y a partir de entonces lo que dices entra en ese proceso, digamos, de negociación e intento de una resolución política, digamos. Vale. Y bueno, no sé si quieres hablarnos un poco también de qué ha pasado desde entonces, ¿no? Porque creo que todo también interesante que vamos a tratar, aunque sea de manera un poco más breve, es también el papel de China en la región de Cachemira, ¿no? Que también es algo que nos han preguntado mucho, así que yo creo que es algo que podemos hablar un poco. Pero antes de eso, yo creo que quizá hablar del estado de la cuestión más reciente, especialmente, como digo, a partir de 2019, a partir de la firma de esa, bueno, primero de la crisis, que nosotros conocemos también, ¿no? De Pulwama y Balakot, y también de la firma de la ley, bueno, la revocación del artículo 370 en 2019 y el cambio del estatus especial de Jammu y Cachemira, que creo que es algo, por así decirlo, ponernos en situación definitivamente de cuál es el estado del conflicto en la actualidad, más allá de, evidentemente, los combates ocurridos en abril, mayo de 2025, que seguramente pues quien nos escuche sea consciente de que eso ha sido pues uno de los motivos por los cuales hemos lanzado este mundo al detalle, ¿no? Sí, es decir, vemos que es un periodo, el anterior, ¿no? Desde 2004, cuando se inician esas negociaciones, esos ceses unitarios del fuego, todo un tiempo, digamos, de valle, relativamente tranquilo. También, bueno, las relaciones entre Pakistán e India tienden a eso, más o menos. A pesar, digamos, de que... Pero no hay grandes guerras como la de Kargil o enfrentamientos importantes, a pesar de que pueda haber crisis. Y hasta 2019, digamos, esto se mantiene una tendencia, digamos, a la baja en cuanto al número de enfrentamientos, el número de insurgentes, y lo que hay es una imposición de la paz, digamos, de las fuerzas indias dentro de Jammu y Cachemira. Hasta tal punto, ¿no?, que las fuerzas, digamos, el gobierno central, que con la llegada al poder del BJP, del Partido Conservador, básicamente, el partido de ideología Hindutva,
digamos, tiene una idea diferente sobre el curso del país y sobre el nacionalismo que el Congreso Nacional Indio, que es el que ha dominado la política india hasta los años 90, ¿no? Se produce una serie de cambios políticos y tiene unos objetivos, esta fuerza, ¿no? Que en 2019, con la confianza y con el gran poder que tenían ya por entonces y con digamos, de cara a las elecciones que se van a producir ese año, en ese momento, en febrero se produce el ataque, ¿no? de Pugualma, que básicamente lo que se ve es que se ha ido durante el año 2018, 2019, durante esos últimos años la insurgencia ha vuelto a aparecer poco a poco. Ese es el golpe, digamos, de inicio, y que como fruto de eso y bajo esa situación y con la victoria electoral que después se produce en primavera, el gobierno central en agosto de 2019, teniendo de fondo además también varias nuevas leyes, por ejemplo, sobre los musulmanes, o que afectan principalmente a los musulmanes, como por ejemplo la ley de identidad y de nacionalidad, perdona, es la ley de ciudadanía como tal se llama, que afecta principalmente a los refugiados musulmanes de la guerra del 71, porque básicamente producto de la guerra de Bangladesh, de liberación, ¿no? Hay muchos musulmanes que se quedan un poco en tierra de nadie, y además también, digamos, hay poblaciones musulmanes de esa zona que no tienen documentos exactos que puedan probar que ellos han vivido toda su vida en India. Entonces, esa ley lo que busca, de cierta manera, es discriminar en favor de los hindúes y hace más difícil a los musulmanes que son refugiados poder adquirir la ciudadanía. Entonces, con todo eso de fondo, también con los pogromos antimusulmanes que se producen en Nueva Delhi, que se producen durante la visita de Donald Trump al país, en julio creo que es, si no recuerdo mal, que se producen ataques contra los barrios musulmanes y contra las mezquitas, en el que se matan a varias decenas de musulmanes. Con todo eso de fondo, se produce la decisión del gobierno central de revocar esa autonomía, básicamente el artículo 370 de la Constitución de la India, que está conferido al territorio de Jammu y Cachemira. Y se vuelve a gobernar de nuevo el territorio desde la capital, ¿no? Home Rule. Al final es una ley de tiempo colonial, ¿no? Británica. Y se impone, digamos, una represión muy amplia sobre el territorio, en el cual se llegan a desplegar unas 700.000 tropas, principalmente paramilitares, que de hecho son los que mueren, son fuerzas paramilitares las que mueren en el ataque de febrero de 2019. Y también, digamos, se imponen varios cortes de Internet muy prolongados. El más largo se produce desde desde octubre de 2019 hasta febrero de 2021. Un corte de electricidad que es el más largo registrado de la historia contemporánea, desde que hay Internet, sobre un territorio. Y se pone, digamos, un régimen de vigilancia estricto, con detenciones, manteniendo, pues bueno, el tipo de detenciones como las de la Ley de Seguridad Pública, como decía. Y después de un periodo prolongado, al final en 2024, se reorganiza la región. Y básicamente se crean dos regiones a partir de entonces. Por un lado se crea Ladakh, ¿vale? Como región aparte, y por otro lado se mantiene una nueva región que con el nombre de Jammu y Cachemira, que básicamente concierne lo que es el territorio de Jammu al sur y el valle de Kashmir, el valle de Cachemira al norte. Y se acaban haciendo elecciones de nuevo en 2024, en octubre de 2024, que son las elecciones que, a pesar de que las gana la oposición y las fuerzas que pugnan por una mayor autonomía del territorio, por recomponer la autonomía del territorio, después de estas elecciones, el gobierno, por el momento, hasta hoy en día, no ha vuelto, digamos, a dar una autonomía o un autogobierno al territorio, porque de hecho sigue gobernando, digamos, el enviado, el gobernador militar que puso ya desde 2019 el gobierno central de India. Entonces la situación ha continuado empeorando a nivel, digamos, que la creciente oposición por parte de la población ante el recrudecimiento del estado
de ocupación en la zona, ¿no? Con el despliegue de todas esas fuerzas militares y paramilitares, está haciendo crecer de nuevo un movimiento en la zona, que es verdad que sigue habiendo mucha influencia de Pakistán, mucha influencia de los movimientos islamistas. Cada vez, digamos, podemos ver, porque desde 2019 han aparecido nuevos grupos bastante relevantes, como por ejemplo el llamado Frente de Resistencia o el Frente de Resistencia Antifascista, que no se centran en la cuestión del islamismo tanto como en la cuestión de la política local. Y esto está cambiando la situación política en el territorio bastante. Vale, yo creo que con esto, en términos generales, tenemos un contexto bastante consolidado sobre la cuestión de Cachemira entre India y Pakistán, y me parece que para el tramo final podemos sacar a coalición y el otro gran actor, que es China, que también es importante, pues no podemos hablar de Cachemira sin hablar de China. Vale. Hay zonas de lo que era el antiguo estado de Jammu y Cachemira que a día de hoy están bajo control chino. Concretamente, podemos hablar de Aksai Chin, que es un altiplano de unos 37.000 kilómetros cuadrados, que históricamente, como digo, forma parte del Principado de Cachemira, pero que fue paulatinamente ocupado por China en la década de los 50, con el que construyó carreteras clave que conecta el Tíbet con la provincia de Xinjiang, y que en buena medida fue lo que llevó al estallido de la guerra indochina del 62, en la cual China lanzó una ofensiva fulminante, podríamos decir, entre octubre y noviembre del 62, barriendo a las guarniciones indias en Aksai Chin y en Arunachal Pradesh, que es una zona en la frontera oriental, y que tras un alto el fuego unilateral por parte de China llevó a que Pekín consolidara completamente el dominio sobre este territorio, considerándolo de facto como parte de Xinjiang. Y bueno, por su parte, India reivindica a Aksai Chin como una parte integral de Ladakh, pero de facto la línea de separación entre India y China, la LAC, la línea de control actual, si la de entre India y Pakistán es la LOC, esta es la LAC, deja a Aksai Chin bajo administración china por completo. No, hasta la fecha, India y China no han acordado una frontera definitiva en esa zona y sigue siendo un territorio en disputa, aunque salvo por alguna escaramuza muy esporádica, como los que tuvimos en 2020, has tenido una tranquilidad bastante significativa. Desde luego, en comparación con el resto del valle y el resto de la zona de disputa con Pakistán, ni comparación. Sí, porque además es una zona muy poco poblada. Sí. Además de Aksai Chin, China obtuvo otra porción de Cachemira en 1963, cuando Pakistán, mediante el acuerdo fronterizo sino-pakistaní, le cedió a China el valle de Saxgam, perdón, que ayudó a definir esa frontera con China, que es un área de unos 5.300 kilómetros cuadrados más o menos. Aunque debo decir que ese acuerdo contempla que no es completamente definitivo y que el arreglo final dependería de un eventual acuerdo sobre Cachemira en el futuro. India protestó ante esto, pero no ha habido, en esa zona no ha habido ningún conflicto desde entonces. El interés de China en Cachemira obedece a varias razones. Por un lado, Aksai Chin y Saksam son una línea de comunicación terrestre clara entre Tíbet y Xinjiang, un corredor vital para la integridad territorial china, que en estos dos territorios que han sido más o menos más conflictivos dentro de ese conjunto de China, ¿no? Además, en esta región, en Cachemira, estamos hablando de que convergen tres potencias nucleares. Y por lo tanto, para Pekín es importante tener una presencia, una capacidad de influencia, una capacidad de influenciar los desarrollos en esta zona. Históricamente, China ha apoyado diplomáticamente a Pakistán en la cuestión de Cachemira, ya que ve a Pakistán como un aliado de contrapeso frente a India, aunque la relación es complicada entre China e India. Si quieres ahora, Andy, te dejo la batuta para hablar de esto, ¿no? Pero bueno, hemos dicho, bueno, y esto de hecho se ha manifestado en que China ha respaldado a Pakistán en la ONU e incluso ha vetado en el Consejo de Seguridad algunos intentos de reconocer oficialmente a los como frontera. Pekín, en términos generales, sostiene que Cachemira es una disputa que se debe resolver mediante la ONU o por un acuerdo bilateral, y en alguna ocasión se ha ofrecido a mediar, pero India lo rechaza por completo. Aunque también es importante decir que a pesar de esto, China también se ha mantenido a una cierta distancia, como digo, porque la relación compleja que tiene con India. Por ejemplo, entre la guerra de Kargil, China también presionó bastante a Pakistán para que se retirara y resolviera el asunto pacíficamente, aunque, por así decirlo, el tanto de esa mediación se lo acaba llevando Estados Unidos. Y bueno, también es importante, y ya
termino con esto, el corredor económico China-Pakistán, que es parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? Atraviesa Gilgit-Baltistán, atraviesa esa parte norte de la Cachemira administrada por Pakistán. Y ahí, bueno, pues en este proyecto China ha hecho importantes inversiones en carreteras, puertos, energía, muchas cosas en general. Y eso significa que la estabilidad en esta parte de Cachemira es también ahora un interés económico directo a nivel estratégico para China. Y ya está, con esto creo que he introducido la cuestión. Añade lo que consideres apropiado, Ángel. Vale, pues sí. Quería decir principalmente que la revocación de la autonomía por parte de India en 2019 y la decisión, digamos, de reorganizar territorialmente la zona explica buena parte de las decisiones tomadas por China al año siguiente, en 2020, y el estallido de la crisis que se dio en la frontera y que se prolongó durante los siguientes 4 años, perjudicando enormemente las relaciones entre los dos países. Básicamente, más allá de circunstancias también estratégicas a nivel, digamos, de construcción de carreteras que podían permitir cambiar la situación logística de la India en el territorio y permitir un despliegue más rápido de tropas, que también era algo que digamos, preocupaba a China en la zona de Aksai Chin, en la zona fronteriza, ¿no?, en disputa. Este cambio político y la decisión de separar a Ladakh del resto y administrarla como un territorio propio indicaban, digamos, una mayor confianza por parte de India y una decisión política más atrevida para realizar operaciones o para realizar, digamos, cambios de peso al status quo que podían, digamos, suponer cambios también en el reconocimiento internacional. Entonces, China actuó desde ese momento y ahí se produjo esa crisis en 2020 y esto llevó a cabo una ruptura práctica de relaciones entre India y China, con un boicot económico por parte de India a China y con, digamos, un bloqueo total de la relación alrededor de ese enfrentamiento militar. Y no fue hasta 2023 cuando empezó a darse pasos para resolver las relaciones bilaterales. Con motivo de las cumbres de los BRICS, fue cuando, digamos, se consiguió empezar a desatascar esta cuestión y en 2024 terminó, digamos, de llegarse a un acuerdo en la cumbre que se produjo en Rusia. Ahora mismo no recuerdo la ciudad en la cual fue. Creo que fue Kargar, no recuerdo el nombre. Básicamente esta decisión de resolver el conflicto, digamos, que había en ese momento, que ha sido una vuelta al status quo anterior, principalmente, se debió a que India veía que estaba perdiendo margen de maniobra y estaba empezando a depender demasiado de Estados Unidos. Y esto quizá, precisamente, lo hemos podido ver en esta nueva crisis, cuando Estados Unidos puede haber, digamos, reducido de nuevo el margen de decisión de India en la crisis con Pakistán que se ha producido en este mes. Entonces, India está tomando ciertas decisiones porque sabe que una posible desaceleración económica si sigue, digamos, con ese camino de boicot a China y necesita las inversiones chinas y necesita relación económica con China para poder despegar como potencia. Y no puede, digamos, cerrarse al mayor mercado de Asia. Entonces, aquí lo que podemos ver es un cambio en la relación entre India y China y, en principio, esta es la situación actual y no parece, digamos, que a pesar, digamos, de los apoyos de China a Pakistán, por el momento eso vaya a cambiar. La decisión estratégica de India es bastante clara y por ahora, digamos, que la nueva relación se basa, digamos, principalmente en esa cuestión económica y en la cooperación a través de los BRICS. Bueno, nos estamos acercando ya al final de este capítulo del Mundo al Detalle. Recordad en cualquier caso que podéis leer pues, todos nuestros análisis sobre la cuestión de India y Pakistán en la página web en descifrandolaguerra.es y que también, por supuesto, pues lo que siempre digo, ¿no? Si nos estáis viendo en YouTube, nos podéis escuchar en Spotify y ver en Twitch.
Si nos estáis viendo en Twitch, lo mismo pero a la inversa, y si nos estáis escuchando en Spotify, se completa el triángulo, podéis vernos tanto en Twitch como en YouTube. Ahí hacemos análisis y seguimiento de la actualidad. De hecho, muchos de vosotros, estoy seguro, de quienes nos estáis escuchando ahora o si nos escucháis semanas o meses después de esta grabación, seguro que muchos estuvisteis con nosotros siguiendo esa crisis de India y Pakistán en el año 2025. Estamos llegando ya al final, vamos un momentito con cuña y vamos con la despedida. Descifrando la Guerra es un medio de análisis internacional totalmente independiente. Entra en descifrandolaguerra.es para descubrir todo nuestro contenido y nuestros planes de suscripción. Pues esto ha sido el 31º capítulo del Mundo al Detalle, en este caso centrado en torno al conflicto entre India y Pakistán, su desarrollo histórico. Hemos podido escuchar y aprender muchísimo, por supuesto, con nuestros compañeros Jorge González y Ángel Marrades. Pronto, pues evidentemente grabaremos los próximos capítulos. Estad muy atentos a nuestras novedades en nuestras redes sociales. Nos encontráis como Descifrando la Guerra. Y recordaros nuevamente el acceso que tenéis disponible a numerosos contenidos sobre este y otros temas en descifrandolaguerra.es. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.